Vale, voy a empezar a grabar. Yes. ¿Puedes hacer menos ruido, bebé? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Si esta es la primera vez que tú me estás viendo, ¿cómo estás? Yo soy Chodamita, es un gusto volverte a tener aquí en un nuevo video. El día de hoy no es un video normal. Cuando hago videos normales, bueno, siempre trato de hacer todo lo que puedo, ¿ve? Pero siempre lo mejor, siempre lo mejor. Hoy día quería hacer un video diferente a los que siempre hago, porque esta vez no solamente estoy grabando un video, sino también estoy grabando un podcast al mismo tiempo, porque he lanzado un proyecto donde explico que estoy haciendo un podcast donde estoy contando historias de emprendedores que se llama Emprende Historias, donde yo básicamente estoy contando experiencias de otros jóvenes que han emprendido, que son jóvenes profesionales, y pues nos cuentan un poco de cómo es la vida al llegar a ser adulto, se puede decir, más o menos, esa transición de ser un joven que está en el colegio a ser un joven empresario o un joven emprendedor. Así que pues nada, empecé la anterior semana con una historia de mi amigo Josué y su emprendimiento. Así que pues el día de hoy quería que la invitada del podcast que estoy realizando pues sea yo. Porque yo también tengo una experiencia, una expectativa que me gustaría pues contar lo que a mí me sucedió, o cómo yo me metí al mundo del emprendimiento cuando era más jovencita, cuáles fueron mis errores, cuáles fueron mis fallas y qué hice en ese entonces, ¿no? Así que pues voy a comenzar con el video y también el podcast. ¿Por qué pronuncio mal las palabras todavía? Y también el podcast al mismo tiempo. Comenzamos. ¿Cómo pues? Yo soy Chodamita, pero pues mi nombre es Damaris y también soy Paola. Aquí viene mi hermana. Voy a hacer un poco el video más suelto, no estoy haciendo ningún guión ni nada. Y pues quiero comenzar en mi primer emprendimiento. Cuando yo empecé a emprender, o me empezó como que me gustaría hacer algo, empezó con las cositas kawaii. Cuando yo era en ese tiempo del año 2013, 14, por ahí, cuando yo estaba empezando en el mundo del K-pop y demás, que me gustaba muchísimo, yo veía cositas que en ese tiempo estaban de moda, que eran las cositas kawaii y el maquillaje Ulsan. Bueno, no sé por qué, pero a mí me gustaba donde tenías las pupilas, el iris muy grande, estaban de moda los ojos grandes, claro, pero porque era la cultura coreana y pues muchas artistas de Corea intentaban recrear. Entonces a mí también me gustaba muchísimo, intentaba recrear ese estilo en mí, y también veía que algunos utilizaban accesorios kawaii, accesorios japoneses, y a mí me gustaba muchísimo, pero daba la casualidad de que esos artículos y esos accesorios en mi país donde yo vivía eran muy costosos de obtener, era muy caro, cada cosita costaba el más de valor de su precio y solamente era algo muy sencillo, pero uno como estaba de moda y le daba la ilusión de querer tener. Así que a mí se me ocurrió primeramente hacer para mí. O sea, yo dije, tenía una máquina de coser súper sencillita, y la Singer ni siquiera la automática, sino la mecánica, eran las primeras máquinas que mi mamá tenía cuando yo era más chiquita. Yo me recuerdo que esa máquina la hice funcionar, claro que hacía muchísimo ruido y era de rueda como las antiguas. Entonces, hice primeramente, lo que me gustó fueron unos antifaces para dormir. Y recuerdo que primero se lo hice uno para mi hermana, uno bien detalladito. Entonces ahí noté que yo podía hacer más cosas kawaii para vender. Así que saqué modelos de internet, como todos, y empecé a hacer antifaces para dormir. Tenía una tienda que se llamaba Kawaii Store, Kawaii Miko Store, no me acuerdo si no me equivoco. Pero era mi tienda online en Facebook en ese entonces. Y vi que podía recrear cositas kawaii que estaban de moda en ese tiempo. Primeramente empecé haciendo antifaces de pandita, antifaces de gatito de color plomo, antifaces de... yo no me acuerdo de qué más, pero hice antifaces de todos los estilos que podía, de ovejita, de osito, de todo eso. Así que, y al principio puse a la venta en internet, en el Facebook, y vi que me iba muy bien. Al principio me iba muy bien en ese lugar. Vendía cada cosita a un precio, acordaba rebajar si se llevaban de más, y así.
empecé como que a sacar ideas de internet y yo recrearlas para poderlas vender y trataba de que sea lo más parecido a lo que veía en la imagen para que pueda, pues el cliente pueda estar contento. Ese fue mi primer emprendimiento que yo recuerdo que me salió muy bien y pues me gustaba muchísimo. Luego me empezó a gustar las figuritas de arcilla. Recuerdo que el hacer arcilla o sea, porcelana fría más que todo, o sea, era porcelana fría. Recuerdo que veía tutoriales en internet para hacer porcelana fría con carpicola, agua. Recuerdo cómo amasaba, me compraba los utensilios para hacer. Al principio me salían cuarteados y no me salían tan bien como yo esperaba, porque esas figuritas igual estaban de moda, las figuritas de arcilla, de porcelana fría, en aretes, en collares, y recuerdo que hacía un montón para poder vender, pero recuerdo que ese sí fracasé porque no me salió tan bien y pues lo dejé. Luego recuerdo que empecé a hacer boinitas de tela para poder vender. Igual estaban de moda, o sea, buscaba todo lo que estaba de moda en ese tiempo, de las cosas kawaii, porque a la gente le gustaba y mientras sea un poquito más económico que el original, porque el original costaba más caro, pues compraban. Entonces para mí ese fue mi primer emprendimiento que tuve antes pues de lanzarme al éxito con otros más que ya les contaré luego, o ya les iré contando. El segundo emprendimiento que yo tuve y cuando ya decidí como que ampliar mis cosas, ahí fue cuando le di una pausa a la universidad. En ese entonces le di una pausa a todos mis estudios para enfocarme en tener un negocio así fijo para al mismo tiempo trabajar y estudiar. Fue lanzar una tienda de baile, una tienda de baile, no, como un estudio de baile, un estudio de ensayos, porque en ese tiempo igual hacían covers de K-pop, la gente de mi país, hacíamos covers de K-pop. Bueno, yo desde ya les digo, siempre les he dicho que he estado muy como que unida a la cultura coreana, así que yo dije, quería tener esa tienda para ensayar. Recuerdo que rentamos un lugar, tuve que tener un empiezo, una inversión, y mi principal inversora en ese tiempo fue mi mamá, a la cual le agradezco muchísimo porque me ayudó de principio con una cierta cantidad de dinero, porque yo pensaba que, bueno, en ese tiempo era muy joven, no sabía cómo emprender, pero sí sabía que se podía generar dinero, no sabía cómo administrar las cosas. Recuerdo que era muy extraño todo al principio, porque yo dije, si otras tiendas también ganan dinero de esta manera, yo también podría, pero nunca supe cómo organizarme. Así que yo le dije a mi mamá, según solamente los resultados de otras personas, pero no le hice una valoración general, y mi mamá, confiando en mí, me dio toda esa confianza y me dio el dinero. Entonces recuerdo que rentamos un sitio, compramos espejos, también quería vender mis cositas, seguir vendiendo mis cosas kawaii. Compré una vitrina que costó $100 creo en ese entonces, y compramos parlante, o sea, todo lo necesario para armar el estudio. Y pues al principio, en el primer mes, recuerdo que nos fue muy bien. Recuerdo que empecé así y yo era como que un poco asustada al principio porque no me sentía segura de lo que estaba haciendo, no me sentía tranquila, no me sentía confiada, tenía más miedo que lanzarme al éxito. Entonces recuerdo que al primer mes nos fue bien, se recaudó el dinero para poder pagar, pero muy de cuenta que el primer mes... ¡Te quiero, Jessie! Ahí va mi hermana como siempre. Amigos, es mi hermana. Recuerdo que el primer mes, entrando casi al segundo, podíamos ampliar. Y aquí fue donde yo cometí el más grande error de mi vida. El creer que podía empezar en otro sitio más grande, donde se pagaba más alquiler. O sea, del costo del alquiler del local era más alto. Donde me metía en la boca del lobo. Debo decir, esta es mi experiencia, la que estoy contando ahora, cuál ha sido mi experiencia como emprendedora. Y debo decir que como joven emprendedora fue la peor experiencia que tuve, porque en vez de tener ganancias, se fueron yendo y tuve pérdida tras pérdida tras pérdida, día con día. Aparte tenía problemas personales, no tenía un buen manejo, todo se iba a la borda. Recuerdo que en vez de que
yo pienso en ese, ahora que ya madurado, dijo, era que me quede con mi pequeña tiendita un tiempo más y recuperar lo que había invertido para ya dejarlo o tratar de salvarlo, pero no pude. Tenía que, no estaba viendo, no tomé en cuenta las temporadas bajas donde la gente no ensaya mucho, no tomé en cuenta otros factores como el tiempo, o sea, fue terrible, fue muy terrible, me terminé endeudando, terminé pagando algunas cosas y al final me quedé, para pagar mis deudas tuve que empezar a trabajar en una tienda para poder pagar lo que las deudas que me había hecho, porque al final con todo lo que había alquilado un nuevo sitio para poder, pensando yo que se iba a ampliar mis ganancias, al contrario, tuve pérdidas, tuve muchas cosas en baja, o sea, fue terrible. Mi experiencia como emprendedora, la última que tuve, fue algo que no olvidaré porque me hice de deudas y me entró en mi corazón una presión que nunca había sentido. Más encima que le había fallado a mi madre porque toda la inversión que ella había tenido en esto se fue, no pude hacer más, no me dio tiempo de hacer más creaciones a mano de lo que yo hacía porque el tiempo del trabajo me consumía. Ya había dejado los estudios para empezar esto, perdí prácticamente un año de tantas cosas, tan solo para poder pagar mis deudas. Así que chicos, yo realmente eso puedo contar como mi experiencia de mi primer emprendimiento, que fue no un fiasco, sino que fue una de las cosas que no me gustaría volver a pasar. A mí me ha faltado mi grande error antes de emprender fue no haberme preparado, no haber visto los errores, no haber visto que tenía que haber primero hecho ciertas cosas y más que todo la seguridad y confianza de empezar algo sin miedo. Porque yo recuerdo que empecé esto con miedo, empecé con dudas. Entonces cuando uno empieza a dudar, ahí es cuando que ya no te sientes con la seguridad ni la confianza de hacer algo y pues continuar a pesar de las circunstancias, ¿no? Pues así, eso es mi experiencia y actualmente yo no estoy en ningún negocio, no estoy emprendiendo nada, más que todo estaba formándome estos años, aparte de que, bueno, una vez que empecé a trabajar ya no pude como que retomar mis estudios por completo, porque una vez que empecé a trabajar seguí trabajando y estudiando al mismo tiempo, pero pues tuve que empezar a trabajar y para pagar todo ese año que había perdido tenía que retroceder el tiempo y muchas cosas más. Tuve que cambiarme de carrera porque me di cuenta que la carrera que estaba no me sentía segura, no me sentía cómoda y no avanzaba. Me cambié de carrera, empecé nuevamente. Entonces pasó así el tiempo trabajando y claro, pagué mis deudas, me libré, pero ya poco más me volví más independiente de mi familia, de mi mamá, porque ya no me sentía con la cara de decirle a mi mamá que me ayude con dinero cuando ya había invertido en mí y le había fallado. Sinceramente eso fue lo peor, fallarle a mi mamá, porque ya había depositado dinero en mí y yo sé que el dinero no es fácil de conseguir y me sentí muy mal, nunca más quise pedirle nada de dinero a mi mamá. Así que yo trabajaba y yo tenía mi dinero, me trabajaba, estudiaba al mismo tiempo. Y de esa manera me mudé a España. Actualmente yo vivo en España, desde hace 2 años estoy viviendo aquí. Ha sido el cambio, pues el cambio son los cambios. Ya prácticamente se van a cumplir 2 años, ya son 2 años de lo que me mudé. Y me siento muy agradecida con el Señor Jesús, siempre lo digo, que todo me ha salido muy bien. Aquí puedo también continuar otros estudios porque allá en Bolivia los dejé a la mitad. Aquí continúo mis estudios de otra forma, he terminado unos estudios más de aquí en finanzas, me siento muy contenta por todo eso. Y pues actualmente no tengo un emprendimiento en mano, porque aquí no es que aquí no quiera emprender, tampoco que le tenga. Sí quedan un poquito las secuelas del miedo de decir qué pasa si hago esto o qué pasa si hago lo otro, porque uno nunca sabe lo que puede suceder. Pero lo que sí he notado es que en este año, lo que yo había empezado hace años atrás, el año pasado por la pandemia, mucha gente se tuvo que animar a hacerlo. Me di cuenta que mucha gente dijo, yo no voy a quedarme con los brazos cruzados, yo voy a salir adelante como sea, voy a emprender un negocio, pero no voy a morirme o en el intento, no voy a fracasar porque tengo que salir adelante. Eso es lo que me ha gustado observar, ejemplos de muchas otras personas que a pesar de todo lo que ha sucedido, han sabido salir adelante y me sentía muy feliz, decía, uy, qué bien, o sea, a salir adelante, súper. No es fácil, es un poco complicado, a veces cuando no hay ventas te desanimas, te desalientas. Es muy triste cuando ves que todo lo que intentas hacer, por más cosas que tú intentes, no logras nada.
Así que si puedo yo ahora dar un consejo a las personas que quieren emprender, y esto lo he aprendido de la mala forma, como han podido ver, primero inviertan en conocimiento. Lastimosamente es una realidad. Inviertan en sus conocimientos para que en un futuro, cuando haya problemas, no les vaya a agarrar como a mí, o sea, con la sorpresa de decir, pero ¿qué he hecho? Debí haber hecho algo mucho mejor, debí haber hecho o estar preparado. Uno mismo se culpa por las cosas, por los errores que hay, porque pudieron haber evitado muchas otras. Pero es así. Entonces, para que, aún sabiendo, inclusive, mira, cuando empiezas algo nuevo, llegan cosas que ni siquiera estaban esperadas. Como le había comentado en un anterior podcast a mi amigo Josué, le dije, un emprendimiento es como una olla con agujeros, donde tú, por más que intentes tapar un agujero o intentes cubrir todos los agujeros que tú puedas para que no se salga el agua, siempre hay uno que escapa. Pero no tienes que decir o tratar de sentir el miedo de decir, uy, no voy a poder con esto porque se me está haciendo de las manos. A veces también el que no arriesga no triunfa. Y yo, claro, ahora no diré que yo ya no quiero emprender. De hecho, estoy viendo cómo puedo emprender un negocio fuerte para mí, porque a mí todavía me dan las ganas de volver a recordar lo que había hecho hace años, mis emprendimientos manuales, hecho a mano. Dije, quiero construir algo más grande, por lo tanto también se requiere inversión, pero claro, eso no le puedo pedir a mi mamá, no le puedo decir de nuevo a ella, o sea, no, esta vez la inversora quiero ser yo, quiero asegurarme que todo lo que estoy haciendo es con mi propio esfuerzo y que al final pues valdrá la pena. Y pues, ¿qué otra recomendación puedo darles? Pues, bueno, ya les dije que primeramente inviertan en conocimiento, ante todo, que estén preparados para lo que se puedan enfrentar. Pues después que el que no arriesga no triunfa. Si tú no arriesgas que tú no vas, si tú no arriesgas algo que quieres hacer, pues no sabrás qué sucedió, no sabrás, si no te atreves no vas a saber si funcionó o no. Simplemente estará ahí en ganas de decir, era que lo haga, pero no lo hice. Nunca se quedan con esas ganas porque después el tiempo pasa y luego nunca sabes lo que pudo haber sucedido. Y un tercer consejo que les puedo dar, pues la vida es así. Esta es la vida real. Nadie está preparado para lo que viene. Nadie está como que tienes un manual de decir, ¿sabes qué? Yo sé que esto me va a pasar. Pero esta es vivir una vida. Y a veces con tantos, por ejemplo, en este tiempo que hay tantos profesionales sin trabajo, donde el trabajo escasea y hay más profesionales. Claro, nos formamos, pero no diré que formarse está mal. Hubo un tiempo en el que yo pensé también y decía, estudiar ya no, porque ¿para qué si no voy a trabajar de lo que estoy estudiando? Inclusive nuestros padres nos dicen, espero que tú de lo que estás estudiando encuentres un trabajo. Muchas personas nos dicen eso, a veces nos desalientan con cosas como por decir, ¿para qué estás estudiando esto si no vas a ganar un trabajo de ganar? Y yo recuerdo eso también en el pasado, y lo cual dejé muchos sueños, muchas expectativas. Pero ahora, hoy en día, la gente que supuestamente no podría conseguir un trabajo, pues ahora lo tiene, y en esta pandemia les ha hecho de mucha falta. Así que yo creo que no importa la motivación que te dé, la cosa es que mientras tú creas que vas a salir adelante, mientras tengas la seguridad y buscas la manera, tampoco digas, yo sé que voy a encontrar, ¿por qué? Porque sí, no, pues ponte a averiguar lo que tú quieres realmente hacer. A mí, como un consejo de principio, porque tuve que cambiarme la carrera, fue justamente porque me frustraba, porque no me sentía segura, porque no me sentía confiada donde estaba. No estaba con los pies bien puestos en la tierra en ese entonces y estudiaba por estudiar y me iba muy mal en las materias primeras que tenía. Recuerdo que batallé muchos años con esto y al final me di cuenta y tomé el valor y tomé las riendas de mi vida y dije, no, yo no quiero esto para mí, yo quiero otra cosa. Así que cambié de carrera y al final descubrí mi pasión, descubrí lo que quería hacer y me encanta, me apasiona. Y ahora mismo no me siento, digamos, que como que haber fracasado en haberme cambiado. Simplemente he cambiado el rumbo de mi vida porque al final esa decisión solo la puedo tomar yo. Así que emprender no es algo difícil, pero sí toma esas medidas necesarias para que no fracases y no te sientas frustrado al final pagando deudas. Eso es lo más esencial. Lo más triste de tener que pagar tus deudas o tener que estar allí preocupándote porque no alcanza al mes que viene es una de las frustraciones más grandes que puede haber. Que tienes que pagar tus deudas y puede que posiblemente al siguiente mes te quedes sin comer o con las ganas o te quedas sin dormir porque llega mañana y no has pagado tus deudas. Es frustrante, es
bien preocupante. Pero no, por eso mismo, prepárate, mantente listo, alerta. Si a veces, no siempre, a veces buscamos un curso por pagar o un curso que tenga que pagar. No, en internet, en el mismo Google hay cosas gratuitas que tú misma puedes aprender. Google es como un libro gigantesco donde la información está rebalsando de todo lo que hay. Yo misma me pongo a estudiar de las cosas gratuitas que encuentro porque a veces no puedo pagar los cursos online. Pero prepárate más que todo, o sea, los consejos más principales que te puedo dar es que te mantengas, te prepares y inviertas en tu educación. Y si no puedes pagarla, pues ve la manera de que puedes ver en Google y demás. La segunda es que te puedo decir es que el que no arriesga no triunfa. Si no triunfa, si no te arriesgas, no sabrás nunca qué pudo haber pasado. Y la tercera es que no te rindas, aunque las cosas se vean mal en tu vida o las decisiones que hayas tomado, no te las tomes muy a pecho, se puede decir. Sal adelante, al final lo único que no tiene solución en la vida es la muerte, al menos eso yo creo. Bueno, quería que el día de hoy sea un video un poquito más suelto, más de mí, no tan como que siempre ando preparando un guión y a veces me olvido lo que digo y así repitiendo la palabra 1, 2, 3 veces. Ya me lo han dicho y también lo he notado. Y también al mismo tiempo estoy grabando un podcast que se llama, pues acabo de decirlo al principio del video, que se llama Emprende Historias, donde estaré contando historias de jóvenes emprendedores y de jóvenes profesionales, pues que estaré contando sus experiencias y sus expectativas a lo largo de su vida. Este es el segundo capítulo que yo hago, que estoy contando mi experiencia de mí, cómo ha sido Chodamita, cómo ha sido Damaris, cómo ha sido Paola al emprender en sus primeros negocios y cómo pues ha tenido un éxito al principio, pero al final pues tuve que una mala experiencia, pero no me he rendido y aún sigo en esa carrera. O sea, no es que ya acabó, o sea, una mala experiencia y perdí, no. Eso solamente lo sabe el Señor y yo, porque yo tomo esa decisión. Así que, pues nada, espero que les guste, espero que le tomen la atención necesaria. Creo que este es muy largo, voy a tratar de cortar este video porque es muy largo, pero en el podcast trataré de subirlo todo lo que está. Y pues les deseo un día excelente, que tarde, mañana, noche, en la hora que tú lo estés viendo, te deseo un buen día. Dios les bendiga. Hasta un siguiente video. Adiós.